¿Qué nos dice la parábola del sembrador? Muchas veces hemos escuchado acerca de la parábola del sembrador, pero realmente hemos entendido y comprendido lo que el Señor Jesucristo quiso hablar o enseñar a través de esta parábola. Hoy vamos a dar una explicación a esta parábola y de pronto para muchos va a ser algo distinto, diferente, de pronto para muchos va a ser algo contradictorio. Porque muchas veces hemos tomado la parábola del sembrador y la hemos utilizado a nuestra manera y le hemos dado una interpretación personal y no como realmente debe ser explicada, dándole una correcta interpretación, dándole una interpretación bíblica, una interpretación más basada a lo que el Señor Jesucristo quiso decir. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Versículo 1 al 9. Dice la palabra de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Hay una palabra clave que el Señor Jesucristo dice al terminar la parábola. Y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Si uno se va al contexto, Jesús viene hablando, enseñando. Recordemos que en el capítulo 5 Jesucristo había dado lo que nosotros llamamos como el sermón del monte. Había dado unas enseñanzas, había dado ciertas reglas, ciertas normas de cómo debe andar un hijo de Dios. En el capítulo 5, 6, 7 son capítulos doctrinales que Jesucristo enseña de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de andar. Pero muchos no habían entendido y comprendido esto, y en el capítulo 13 la gente se aglomeraba, la gente se acercaba, la gente llegaba a Jesús. Muchos lo seguían por la comida, muchos lo seguían por los milagros, muchos lo seguían por muchas cosas que él hacía, pero pocos habían entendido y comprendido cuál era el propósito de él. Dice en el 13 que llegando un día se sentó en una barca y empezó a enseñar. Y en medio de todas las enseñanzas que les estaba dando, da la parábola del sembrador y dice: un sembrador salió a sembrar. Con esto yo quiero decirte algo interesante. Y es de que cuando Cristo habla acerca de la parábola del sembrador, cuando él da esta parábola, está diciendo que no todos los que están alrededor de él son seguidores de él. No todos los que estaban escuchándolo eran sus discípulos. No todos los que le perseguían y lo acompañaban en sus viajes misioneros o en sus peregrinajes eran hombres fieles a su palabra. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? La parábola del sembrador nos habla a nosotros como iglesia, diciéndonos que no todo el que está en una congregación no es cristiano. No todo el que va a un culto dominical es hijo de Dios. No todo el que se congrega fielmente a los cultos, a los ayunos, a las vigilias y a todos los eventos o actividades que hacemos en la iglesia quiere decir de que ya son parte de la familia de Cristo. En la explicación que Jesucristo le hace a los discípulos, porque le preguntan: maestro, y estas palabras, en el versículo 18 dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador, porque le pregunta: Señor, y esta palabra, ¿quién la va a entender? No sabemos qué estás diciendo. Jesús le dijo:
En esta parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que hay personas en nuestras congregaciones que van a oír la palabra del reino y la van a entender, la entienden, pero viene el malo y le arrebata lo que había oído o entendido, o sea, le arrebata la palabra. Un verdadero cristiano no se deja arrebatar la palabra de Dios. Ni cuando viene el maligno, ni cuando viene el problema, la dificultad, como dice la siguiente, y el que cayó sobre los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos hemos visto de que llegan a la iglesia y salen gozosos, contentos, aleluya, gloria a Dios, buena esa palabra, me gustó lo que Dios dijo, esto y lo otro, pero cuando llega la aflicción y llega la persecución, no la soportan y la palabra que recibieron con gozo, para ellos les es tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque recibieron la palabra no como debieron de recibirla, o sea, no son verdaderamente creyentes, no son verdaderamente cristianos, no son verdaderamente personas nacidas de nuevo. Por eso no todo el que va a la iglesia podemos nosotros decirle hermano, no todo el que va a la iglesia nosotros podemos darle la confianza de que es un hijo de Dios, porque dice la escritura que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, parémosla ahí. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de los siglos y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuántos vemos hoy en día de que por el afán de alcanzar cosas y metas en esta tierra, las cosas de Dios la echan a un lado? No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para predicar. No tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo para congregarme. Porque tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, tengo que alcanzar, porque hay situaciones que me agobian y tengo. Pero la palabra de Dios en ellos es infructuosa. La palabra de ellos se ahoga. ¿Por qué? Por el afán. No hay palabra de Dios. Y vemos hoy personas que tienen que estar recurriendo. Y hoy en día la gente persigue a los profetas. Sigue a los profetas. Voy aquí, voy allá, voy a tal culto, voy a tal ayuno. Por allá está fulano, por allá está sutano. Allá va el predicador tal, el pastor tal, el profeta tal. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios firme en sus vidas. Porque por el afán, por tomar la palabra con emoción, o porque reciben la palabra, la entienden, pero los problemas, las dificultades, viene el maligno, les roba la palabra, el afán del mundo, el afán por alcanzar las metas, por el afán por alcanzar las cosas y el engaño de la vida. Amado hermano, destruyen a estas personas. Y esto no quiere decir que estas personas sean salvas o son cristianas. Son solamente meros creyentes. Pero dice que el verdadero es aquella semilla que cayó en buena tierra y la oye, la entiende y da fruto y produce del 100, produce 70 y produce 30 por 1. En otras palabras, el que es verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, no solo escucha la palabra, sino que da fruto, la vive, pasa los problemas, pasa las dificultades. Lo que está viviendo lo lleva a la presencia de Dios. Tiene una intimidad con Dios. Habla con Dios. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Hoy en día la gente saca miles de excusas para buscar a Dios. Y por último salen buscando al hombre para ver qué le habla a Dios. Hermano, la escritura es la palabra profética más segura y más perfecta que nosotros podemos tener. Eso nos dice